La maldición de los duendes. Escribo este relato con el fin de hacer conocida esta historia que ocurrió en mi familia hace muchos años atrás, con el fin de poder ver si alguien más ha tenido una historia tan particular como la acontecida en mi familia. Aún así, prefiero mantener el anonimato, tanto mío como de mi familia, ya que durante muchos años tuvo un duro pasar producto de envidias y brujerías, y no me gustaría que cercanos a la familia sepan lo sucedido justamente porque podrían juzgar a mi familia. La historia que relataré no me sucedió a mí, pues esta ocurrió a solo meses de que yo naciera, pero al enterarme de ella me pareció extraordinaria y algo que nunca había escuchado, a pesar de ser amante de lo paranormal y escuchar relatos paranormales desde pequeño. Soy del sur de Chile, de la ciudad de Puerto Montt, y este hecho ocurrió en una de las poblaciones de esta ciudad. Antes de contar este relato, deseo repasar algo que con el tiempo investigué y pude sentir cierta relación con la historia familiar. Los duendes son criaturas que muchas veces se asocian a cuentos de hadas. En el sur también se cuentan historias, como estos seres suelen jugar bromas y trampas a las personas. Todo en un tono algo infantil. Aún así, estos seres suelen ser más oscuros de lo que la gente cree. En Irlanda existe un santo que seguramente conoces, San Patricio. La historia de San Patricio es interesante, pues fue él quien intentó llevar el cristianismo a una cultura pagana, como era la de Irlanda, quien traía arraigada su cultura céltica con ritos y ceremonias paganas. San Patricio, a base de milagros, llevó a los celtas a adoptar el cristianismo. Esto fue una amenaza para los druidas, quienes eran una especie de sacerdotes en esta cultura céltica, y viendo que el cristianismo tomaba fuerza en su región, estos usarían a los duendes como herramientas para atormentar a los cristianos que iban a las ceremonias que realizaba San Patricio, ingresando a la misma iglesia para interrumpir los rezos de los creyentes. San Patricio, harto de esto, fue quien, en nombre de Dios, reprendió y expulsó a los duendes de la casa de Dios. De esta manera se dice que los duendes temen a la imagen de San Patricio por ser el hombre que los expulsó de la casa de Dios. Mi relato va de la mano con una parte de esta historia, y es la parte en que los duendes pueden ser usados como herramientas de brujería. En el hogar de mis abuelos, cuando mis tíos y mi madre eran niños, siempre vivieron con cosas sobrenaturales. Todo esto aumentó cuando crecieron y comenzaron a tener sus respectivas parejas. Todo esto va relacionado con que las familias, entre estas nuevas parejas que se formaban, no se llevaban bien. Producto de ello, se cree que en cierta ocasión, por el maleficio de una de estas familias, a la casa llegaron duendes. Fue en ese momento que la paz de la casa acabó, siendo frecuentes las discusiones fuertes entre hermanos, entre mis abuelos o incluso entre padres e hijos. Además de que el dinero comenzó a escasear y las situaciones paranormales comenzaron a ser muy comunes, como pesadillas algo realistas. Ejemplo de ello que alguna de mis tías soñaba con que un pájaro las atormentaba y fuera de la casa, y quizás sea difícil de creer, pero mientras dormían de noche, alguna de mis tías despertaban por sentir un aletear de un pájaro, el cual se posaba en la esquina del techo del hogar, e increíblemente la casa se sacudía como si hubiera un temblor. Otras veces, mientras la familia compartía en la mesa, ya sea el desayuno, almuerzo o cena, les rasguñaban sus piernas. Al patear no había nadie debajo de la mesa, y muchas veces estas patadas llegaban al que estaba de frente. Estos sucesos eran muy recurrentes y cada vez más fuertes, y por supuesto alarmaban a toda la familia. Mis abuelos, ya colmados por la situación y entendiendo que esto que les ocurría escapaba de toda lógica, decidieron buscar ayuda de un profesional. Fue así que buscaron una bruja, una muy conocida y hábil en este tema. El día que fue esta bruja al hogar, enviaron tanto a mi madre como a mis tíos, es decir, sus hermanos, a la habitación,
entendiendo que todos ellos ya eran jóvenes de entre 23 a 14 años, siendo en total 5 hermanos. Solo se quedaron junto a la bruja mi abuela y mi abuelo. Por supuesto, con los años ellos contarían a mis tíos lo ocurrido y conversado con la bruja, pero en ese momento mis tíos no sabían sobre la conversación y tampoco sobre lo que estaba a punto de suceder. La bruja se sentó junto a mis abuelos. Estos le relataron los sucesos ocurridos en el hogar. Ella se levantó y comenzó a examinar cada rincón del hogar. Mis tíos, no entendiendo muy bien lo que estaba pasando, ni quién era esta señora, comenzaron a conversar y reír en la habitación. Fue en ese momento que la señora, enojada, se acercó hasta la habitación donde se encontraban ellos y les pidió silencio. Por supuesto, esto los sacó de onda, pero aún así permanecieron en silencio. Luego de ello, la señora regresó a la mesa y le dijo a mis abuelos que en la casa habían duendes, pero duendes que habían sido enviados por un brujo. Eso no era todo, pues habían enviado 7 duendes a la casa, y cada duende representaba a cada uno de los 7 habitantes de este hogar. Es decir, cada uno de los habitantes de la casa, mis 2 abuelos, mi madre y mis 4 tíos, tenían un duende que los representaba. Estos duendes, al ser representaciones de los habitantes del hogar, sus manifestaciones o acciones se replicarían. Es por eso que si el duende que representaba a mi abuela se ponía a pelear con el duende que representaba a mi madre, estas dos también se pondrían a pelear y discutir en el momento. Era una brujería que estaba intentando separar a la familia. La señora dijo que la maldición era un trabajo fuerte y que no podía eliminar a los duendes, pero sí podía sellarlos. Fue así que comenzó a hacer un sahumerio, que es una especie de materiales y plantas para hacer limpieza que se comienzan a quemar. Al juntarlas, las prendió todas en una especie de brasero. El humo comenzó a llenar la casa y entre medio de eso la mujer comenzó a hacer una especie de rezo o mantra. Y aquí viene lo más sorprendente de la historia, y fue la parte que más aterró a mis tíos y a mi madre. Estos comentan que se encontraban en la habitación y que el humo del sahumerio comenzó a entrar a ella. De repente, risas de niños se comenzaron a oír por toda la casa, pero eran risas que venían de todos lados, sin encontrar un origen aparente. Las risas eran intensas. Por supuesto, esto les provocó miedo y se abrazaron, mientras otros se tapaban los oídos. Las risas aumentaron, el humo también lo hacía y cada vez se ponía más negro. Y de pronto, las risas se transformaron en quejidos, como si estos seres que provocaban esta risa sintieran dolor, transformándose poco a poco las risas en gritos, gritos fuertes de dolor, como si estos sufrieran. Los gritos y quejidos empezaron a oírse más lejos, como si estuvieran bajo la casa, luego como si estuvieran bajo tierra. Finalmente no se escucharon más. El humo de la casa poco a poco comenzó a disiparse. Mis tíos trataron de ver qué ocurría. Finalmente esta bruja le dijo a mis abuelos que no podía acabar con ellos, pero que los había sellado bajo la casa, que no molestarían más y que la persona que les había hecho el mal recibiría un mal mayor, dado que la magia negra siempre se te regresa, como la ley de la vida, que siempre recibirás lo que entregas. Por lo que, si das mal, te regresará mal. Luego de esto, la paz reinó en el hogar. Los hechos paranormales seguían pasando, pero eran menores y con mucha distancia entre uno y otro. La familia ha seguido su curso desde entonces, pero sin saber si alguna vez ese sello se romperá y estos seres puedan regresar. Aún así, la primera vez que escuché esta historia, no imaginaba que duendes podían ser utilizados como herramientas en la magia negra para hacer mal a otros. De todos modos, quiero recalcar que pudimos darnos cuenta de quienes nos hicieron mal, dado de que las familias de las que sospechaba mi familia sufrieron tristes desenlaces, como si la vida se hubiera encargado de mostrar a nuestra familia quiénes fueron los responsables de los malos momentos que pasaron, pero que ya estaban pagando por dichos actos.
Les agradezco por haberme escuchado y estaría encantado de conocer o saber si alguien más ha sufrido un hecho similar a mi relato. Adiós.